Abra su Biblia en el libro de Isaías, por favor, capítulo 6. Bueno, nuestro compañerismo es un movimiento a nivel mundial que practica el envío de obreros, ¿verdad? Es uno de los fundamentos, es el hacer discípulos, evangelismo mundial y plantación de iglesias. Y pues esto es algo que ha funcionado al paso del tiempo. Este movimiento, ¿verdad? Actualmente creo que se habla de más de 3,000 iglesias, o sea, más de 3,000 pastores, entre pastores y misioneros, en más de 120 países de la tierra. Estamos, ¿verdad?, en más de 120 países. Y ¿por qué? Porque tenemos un fundamento, es el enviar obreros a los campos misioneros, el abrir iglesias. Porque esta es una comisión de nuestro Dios, es un llamado de Dios. Y en esta tarde, iglesia, yo quiero predicar un mensaje el cual he titulado Preparación y llamado de Dios. Isaías capítulo 6, vamos a leer solo el versículo 8, pero en realidad vamos a estar leyendo todo el capítulo 6 en este mensaje. Pero vamos a leer el capítulo 8 solamente. Isaías 6, 8 dice de esta manera: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Preparación y llamado de Dios. Quiero hablar en primer lugar una preparación que tiene que ver con la limpieza espiritual y la santidad. Amén. Vamos a leer ahora sí Isaías 6, pero vamos a leer el versículo del 1 al 7, por favor. Y dice de esta manera la visión de Isaías, dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una preparación que tiene que ver con la limpieza espiritual y la santidad en primer lugar. El profeta Isaías tiene una visión, aquí es una visión tremenda, gloria a Dios, una visión de la gloria de Dios. Cuando dicen amén, él puede mirar la gloria de Dios. El amén dice que se le muestra al Señor Jehová sentado en su trono en toda su gloria. Isaías puede mirar al Señor y mira ángeles, ¿verdad?, que le servían, ángeles serafines que le alababan y le glorificaban, gloria a Dios. Y esto, ¿verdad?, esto, amén, no cualquiera, porque esto no se le muestra a cualquiera. Qué tremendo debe haber sido ese momento que Isaías está viviendo. Aleluya, porque dice la Biblia que el profeta Isaías escuchó la voz de Dios, oyó la voz de Dios, pudo oír la voz de Dios, ¿verdad?, que le hablaba, gloria al Señor. Cuando dicen amén, pudo escuchar a Dios. Así es que hay 2 cosas aquí muy importantes en este primer punto. Es un hombre inmundo de labios, porque él mismo declara, el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, ¿verdad?, se mira a sí mismo como un hombre inmundo, un hombre, ¿verdad?, indigno, se siente contaminado delante de la gloria de Dios. O sea, cualquiera, amén, no hay quien no se vaya a sentir de esa manera. Porque imagínense la gloria de Dios, toda la majestad de Dios está ahí delante de Él.
Así que usted y yo delante de la gloria de Dios estamos completamente inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Somos seres humanos débiles ante la gloria de Dios, delante de la gloria de Dios. Es más, Isaías dijo: soy hombre muerto. Soy hombre muerto, está diciendo Isaías, porque la gloria de Dios, hermanos, es algo poderoso, algo sobrenatural, algo, verdad, que ningún mortal puede, amén, puede vivir después de presentarse la gloria de Dios. Ningún mortal puede vivir delante de la presencia de Dios. Así que por eso Isaías declara: soy hombre muerto, declara él. Y eso es algo tremendo, porque si vemos escrituras, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Juan, el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando miró la gloria de nuestro Señor. Y dice ahí, amén, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice estas palabras: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí lo tremendo, ¿verdad? Lo que puedo yo ver aquí es que dice que el apóstol Juan estaba en el Espíritu. O sea, no estaba en la carne, sino en el Espíritu, cuando tuvo la visión del Señor y toda la revelación del Apocalipsis. Y dice del versículo 12 al 17, dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. De la misma manera que el profeta Isaías dice que cuando el apóstol Juan miró la gloria de nuestro Señor en todo su esplendor, él pudo mirar, ¿verdad? Sus ojos eran como llama de fuego. Dice que su cabello era blanco como la nieve, ¿verdad? Su rostro de sol como un sol resplandeciente. Cuando él lo miró, dice, cayó como muerto a sus pies. Esa es la gloria de Dios, iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Cuántos son pecadores en esta noche? Habitamos en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Isaías declaró en ese momento: oh, amén, soy hombre muerto, porque habitando yo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Un hombre inmundo. Aleluya. Entonces Dios se encarga de limpiar el pecado de Isaías. Cuando Dios limpia tu pecado y te santifica, amén, dice ahí en nuestro texto, Isaías 6, versículos 6 y 7: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Escúcheme bien, el profeta tuvo que ser purificado y refinado con el fuego del altar de Dios. Dice que uno de los serafines voló hacia el altar y tomó un carbón encendido. Ese carbón encendido representa, ¿verdad?, la santidad de Dios, representa el fuego purificador que purifica el alma, que purifica el ser, amén, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida. Dice que tomó ese carbón encendido, gloria al Señor, y tocó, amén, los labios del profeta, y le declaró: tu culpa es quitada y tu pecado es limpio. El profeta tuvo que ser purificado y refinado. Esto significa, iglesia, que no podremos hacer la obra de Dios exitosamente si primero no somos limpiados y santificados. ¿Cuántos dicen amén? Isaías miró la gloria de Dios. Aquí está el profeta mirando, y ahí está, amén, él temblando tal vez, diciendo: soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Soy hombre que habita en medio del pueblo de labios inmundos.
Aleluya. Entonces dice que viene ese serafín, ese ángel, toma ese carbón y toca sus labios y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque de otra manera Isaías no podría hacer la obra que se le estaba encomendando. Tenía que ser limpiado, tenía que ser santificado para hacer la obra de profeta en el pueblo de Israel. Porque si no, no podremos hacer la obra de Dios exitosamente. Cada hijo de Dios necesita primero ser limpiado con la sangre de Cristo para poder ser un portavoz efectivo del mensaje del Evangelio esta noche. Amén. Solamente de esa manera, gloria a Dios, es lo que yo puedo mirar en esta poderosa visión que tuvo Isaías. Él no podía ir a ese llamado de Dios si primero no era limpiado y santificado. Y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Vamos a leer. Dice 1 Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia, dice, de todo pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, también encontramos estas palabras. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Un hijo de Dios tiene que ser limpiado primero para poder hacer la obra, amén, que se le ha encomendado. Tiene que ser lavado con la sangre de Cristo para poder ser efectivo en su trabajo, gloria al Señor, de predicar, de llevar la palabra, de llevar el mensaje de salvación, de llevar, ¿verdad?, el evangelio que salva y que sana. Tiene que haber una preparación en el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo fue preparado en el desierto. Acuérdense cuando Él estuvo en el desierto 40 días en ayuno y oración. Y Él mismo tuvo que ser preparado antes de comenzar su ministerio. Dice que fue llevado al desierto y ahí fue tentado, ¿verdad? En ese tiempo Él fue preparado. Fue, amén, limpiado. Él era Dios, pero Él fue preparado para esa labor que iba a hacer, de predicar el evangelio, predicar el mensaje de salvación. Continuad nosotros, continuad usted y yo, gloria a Dios. Un hijo de Dios necesita ser limpiado como lo fue el profeta Isaías. Primero, amén, él fue limpiado, su culpa fue quitada y su pecado fue limpiado. Y entonces vino lo que sigue: misión y llamado de Dios. Quiero hablar en segundo lugar, misión y llamado de Dios. Porque dice nuestro texto, Isaías 6, versículo del 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí viene el llamado de Dios. Amén. El profeta Isaías escucha la voz de Dios cuando él ya fue purificado, fue santificado. Entonces escucha, amén, la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aleluya. Escuchó la voz de Dios. Esa es la misión y el llamado de Dios, iglesia. El profeta ya está listo para ir y hacer el trabajo, amén, que se le está encomendando hacer. Él está, amén, ya está listo para ir a ese llamado. Y entonces Dios pregunta. Lo que puedo ver aquí es que Dios no le preguntó a él, o no le dijo: Isaías, ahora sí, te vas.
a profetizar. No, Dios preguntó así. La pregunta está en el aire. La pregunta es en general: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Qué tremendo, amén, que Dios siempre pregunta así en general. Aleluya. Él no dice, amén, tú vas a ir. No, Él pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Hay una misión y un llamado de parte de Dios para nuestras vidas, iglesia. Unos recibimos el llamado de Dios al pastorado, a ser pioneros, otros misioneros o evangelistas, pero otros tal vez el llamado que tienen no es a ser pastores, pero sí a ganar almas en su lugar, en su localidad, como discípulos, gloria al Señor. Entendemos que no todos tienen el llamado, ¿verdad?, a ser misioneros, a ser, amén, pioneros, pastores o evangelistas. Pero hay un llamado para toda la iglesia. Acuérdense, amén, la gran comisión en Marcos 16, amén, nuestro Señor nos dice: id y hacer discípulos, amén, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego Mateo 28, 19 es el texto que tenemos aquí en la lona: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es un llamado para toda la iglesia. Este es un llamado para todo cristiano, para todo hijo de Dios, porque todos tenemos, amén, aleluya, la responsabilidad, ¿verdad?, de responder a Dios, cualquiera que sea nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Veamos a Jeremías cuando él recibe ese llamado de Dios. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 7, por favor. Jeremías 1, del 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí está Dios, amén, hablando con Jeremías y diciéndole: ¿sabes qué, Jeremías? Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Antes que naciera yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Hay un llamado para ti, Jeremías, le dice. Yo tengo un llamado para ti, y el llamado que tengo para ti es que vayas y profetices y prediques el mensaje que yo te voy a dar. Aleluya. Y todavía Jeremías, ¿verdad?, un poco diciendo: bueno, Señor, pero soy un niño. No digas soy niño, porque a donde yo te envíe irás tú. A donde yo te diga vas a ir, y vas a recibir mi respaldo en esta noche. Dios preparó a Jeremías desde el vientre de su madre. Desde ahí ya Dios lo estaba preparando. ¿Cuánto dicen amén? Iglesia, hay una misión que llevar a cabo y un llamado que cumplir. Gloria a Dios. Hay una misión y un llamado que cumplir. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo acerca del llamado de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, por favor. Dice de esta manera, 2 Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le recuerda a Timoteo el llamado, que su llamado es un llamado santo, es un llamado de Dios. Dios te ha llamado, Timoteo. Dios te salvó y te llamó con llamamiento santo. Así que no te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences de dar testimonio. Aleluya. No te avergüences de predicar el Evangelio. No te avergüences, ¿verdad?, de hablarle a la gente de Cristo, de testificarle a la gente de Cristo, gloria al Señor. Pablo le recuerda a Timoteo del llamado que Dios le hizo: a pastorear, a predicar el Evangelio, a enseñar.
Entonces, hermanos, iglesia, el llamado es algo muy especial de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Es algo muy especial. Pablo también recibió un llamado de parte de Dios. Él lo declara ahí. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, gloria al Señor, versículo 14. Dice Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, el premio del supremo llamamiento. Es un supremo llamamiento, iglesia. Amén. Y Pablo está diciendo, yo prosigo a ese llamamiento que Dios me hizo. Nuestro Señor Jesucristo, amén, también les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 1. Vea conmigo, por favor. Mateo 10, 1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cristo los llamó, dice. Esto, una vez más, la palabra llamar es un llamamiento. Aleluya, dice que los llamó y los envió a predicar, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, gloria al Señor. Es un llamado de parte de Dios. Es una misión y un llamado. Amén. Hay una misión y un llamado para la iglesia en general, para cada cristiano en general. No importa, amén, la posición que tengamos en la iglesia. No importa, amén, la posición. Este es un llamado para todos. Es, amén, el predicar el evangelio es para todos. No es, amén, siempre se ha dicho que no es solamente para los pastores y los misioneros y los evangelistas. Amén, cualquiera puede testificar de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Cualquiera puede ganar a un alma para Cristo. Cualquiera puede irle a hablarle a alguien de Cristo, testificarle. Cualquiera puede ir a un evangelismo y dar su testimonio y testificar de Cristo. Cualquiera lo puede hacer. Mientras tenga voz para hacerlo, lo puede hacer. Aleluya. A menos que no esté mudo y no pueda hablar, pero aún así hay maneras para hacerlo en esta noche, gloria al Señor. Así que yo quiero, aleluya, seguir adelante. Quiero, amén, hablar en tercer lugar la gran tarea de predicar en las ciudades asoladas. En nuestro texto vamos a volver a Isaías capítulo 6, pero vamos a leer del versículo del 11 al 13. Dice así Isaías 6 del 11 al 13: y yo dije, o sea el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El profeta Isaías recibe la orden, y el llamado a profetizar en ciudades asoladas. ¿Qué significa esto? Ciudades sin moradores, donde no hay habitantes. O sea, una ciudad asolada y sin morador es una tierra seca, pero una tierra hecha en un desierto. Estas son expresiones, ¿verdad?, que nos muestran los efectos del pecado y las consecuencias. Pues porque eso es lo que está, amén, sucediendo aquí. El profeta le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces el Señor le dice, hasta que las ciudades queden asoladas y sin moradores, y la tierra sea hecha un desierto. Esto nos da la imagen, ¿verdad?, del pecado, de lo que hace el pecado en una comunidad, en una localidad, en una ciudad o en una nación. Los efectos del pecado son devastadores. Las consecuencias del pecado son devastadoras. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermano, el pecado está matando, está destruyendo, está devastando a los seres humanos. Y hoy más que nunca, ¿verdad?, se necesita, amén, un mensaje de esperanza. Se necesita, amén, gente que lleve un mensaje de esperanza. Gente, ¿verdad?, amén, que testifique, que hable, gloria al Señor, que declare las maravillas de Dios. Todavía tenemos la oportunidad de seguir predicando el evangelio de salvación a un mundo perdido, gloria al Señor. Todavía tenemos esa oportunidad.
Hay países, ¿verdad?, donde, hermanos, hay una persecución tremenda sobre los cristianos, sobre las iglesias evangélicas. Hay países donde se han cerrado puertas al evangelio. Países donde, ¿verdad?, se están cerrando las puertas. Como China, el país de China, hermanos, hay miles de cristianos, pero, amén, ellos tienen que esconderse, hacen sus servicios, sus reuniones a escondidas del gobierno, porque hay un gobierno comunista, hermanos, que está, amén, tratando de, verdad, de desaparecer el cristianismo. Amén, está prohibido predicar, está prohibido tener reuniones religiosas, está prohibido, amén, la Biblia. Pero nosotros tenemos esa gran oportunidad en México, cuando dicen amén, de seguir predicando el evangelio. Tristemente muchas iglesias en este tiempo, ¿verdad?, amén, están cerradas. Tristemente muchas iglesias, amén, están en cuarentena, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad, Dios? Pero, hermanos, yo creo que eso es lo que el diablo lo ha logrado en muchas iglesias. En nuestra ciudad hay iglesias que han estado cerradas todo este tiempo de pandemia. Y eso es una tragedia. Satanás festejando todo eso. El diablo festejando todo eso. Pero tenemos que seguir predicando el evangelio a un mundo perdido. Vean lo que dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, 47 dice estas palabras: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato de parte de Dios. Te he puesto para luz los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Finalmente, nuestro texto de Isaías capítulo 6, el versículo 13 nos trae revelación. Dice de esta manera: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La Nueva Versión Internacional dice así: y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Lo que yo puedo ver aquí, lo que yo puedo entender, hermanos, es que aunque el diablo destruya, ¿verdad?, una comunidad, una ciudad, una localidad, ¿cómo está destruyendo el diablo los barrios, las colonias, las comunidades? Con las drogas, con el alcohol, la prostitución, la brujería, la idolatría, la violencia, ¿verdad?, la avaricia. Satanás está destruyendo. Y aunque él destruya una ciudad o comunidad, escúchame bien, si el pueblo de Dios predica el mensaje de salvación, siempre habrá una parte de gente que se va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, amén, al final dice, así será el tronco, la simiente santa. Quedará, dice, parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Esa parte es ese grupo de gente que se va a salvar aún en medio de una ciudad devastada por el pecado y por la maldad. Entonces, el mensaje de salvación sigue surtiendo efecto. El evangelio sigue cambiando vidas. El evangelio, hermano, todavía tiene el mismo poder que hace 2000 años atrás. El evangelio tiene el mismo poder, amén, que en el 2019, antes de la pandemia. Todavía tiene el mismo poder, porque es la palabra de Dios, gloria al Señor. Y Dios dice en Isaías 55, así será mi palabra, no regresará a mí vacía, sino que, amén, prosperará en todo por cuanto le envíe. Aleluya. Así como la lluvia cae, hermanos, y empieza a salir esos brotes verdes en tierra seca, como aquí en Baja California Sur, o con poquita lluvia empiezan a salir esos brotes de hierba verde. Así es la palabra. La palabra de Dios, amén, va a surtir un efecto, va a hacer su trabajo poderosamente en los corazones de mucha gente, de muchas personas. Y habrá una simiente santa, le dice Dios al profeta. Tú predica, tú anuncia el evangelio, porque al final,
habrá una simiente santa. Va a haber un broto de ese tronco que se ha cortado. Va a haber un broto, va a haber vida, va a haber salvación. Va a haber una parte de gente que van a servir a Dios. Si el pueblo de Dios predica el mensaje, siempre habrá una parte de gente que servirán a Dios. Y este es el punto, hermanos, en esta noche. Hagamos la obra de Dios. Cuando dicen amén. Y esto es lo que yo puedo mirar en esta, amén, visión que tiene el profeta Isaías. Él recibe esa visión. Amén. Dios lo prepara primero. Dios limpia su corazón. Dios limpia su pecado. Dios primero nos tiene que limpiar. Tenemos que prepararnos, hermanos. Amén. Tenemos que estar preparados para llevar un mensaje, porque solamente así, aleluya, vamos a tener éxito. Gloria a Dios. Tenemos que estar, amén, orando, preparándonos para esa labor que hacemos los domingos, o que se hace, amén, en otros días. Aleluya. Tenemos que estar preparados, porque si no hay, amén, una urgencia de predicar. Cuando un cristiano no está preparándose, no tiene esa urgencia. Solo se conforma con él ser salvo nada más. Pero necesitamos ser gente, ¿verdad?, que se esté preparando para llevar este mensaje, para seguir evangelizando, gloria a Dios, para seguir, ¿verdad?, amén, predicando el evangelio, para seguir, gloria al Señor, teniendo eventos, para seguir haciendo la obra de Dios. No podemos pararnos, no podemos detenernos, gloria al Señor. Esto tiene que continuar, gloria a Dios. Esto tiene que seguir adelante, iglesia. Esto tiene que seguir, porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios, amén,